¿Por qué toda la confusión en las iglesias? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanta confusión en la religión o en el llamado cristianismo de hoy? ¿Por qué hay tantas denominaciones como bautista, pentecostal, metodista, luteranos, católicos y la lista continúa? ¿Por qué es que puedes oír a tanta gente enseñando doctrinas contradictorias cuando todos usan la Biblia? ¿Quién tiene la razón? No todos pueden estar en lo cierto, ¿verdad? De ninguna manera. En 1 Corintios 1 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo podemos todos hablar lo mismo sin divisiones o denominaciones? Obviamente, tenemos que tomar un enfoque muy diferente. Realmente la clave para esto comienza con creer lo que lees en la Biblia, donde lo lees. La mayor parte de la confusión y doctrina contradictoria que escuchan hoy es el resultado de no obedecer el mandamiento de Dios en 2 Timoteo 2. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien la palabra de verdad es saber las divisiones de las verdades más importantes de la Biblia. En particular, vamos a distinguir entre los diferentes evangelios. Haga estas preguntas cuando lea la Biblia. ¿Qué dice? ¿Dónde lo dice? ¿A quién se lo está diciendo? Te sorprenderás cuando solo creas lo que lees y dejes de intentar aplicarte todo a sí mismo. Descubriría que es como si le quitaran un gran cargo de encima. Entonces, tomemos la Biblia literalmente. La mayoría de las personas no distinguen entre el mensaje del reino de Cristo y sus apóstoles que se encuentran en Mateo a través de Juan y Hebreos a través de Revelación, y el mensaje de la gracia de Dios dado a través del apóstol Pablo en Romanos a través de Filemón. Galatas 2 dice: Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión. El mensaje de gracia que fue dado a Pablo es igual a el evangelio de la incircuncisión. El mensaje del reino que fue dado a Pedro es igual al evangelio de la circuncisión. Pido que examine los siguientes 10 hechos bíblicos, manteniendo en mente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 14. Si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo escribo son mandamientos del Señor. Aquí hay 10 factores que les abrirán los ojos a la verdad. Factor número 1. Bajo el mensaje del reino, las obras siempre fueron parte de la salvación. Pero bajo la salvación de gracia es un regalo gratuito sin obras. Comparemos lo que dice Pedro y Pablo y cómo se obtiene la salvación. Aquí está Pedro en Actos 10. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación el que le teme y obra justicia es de su agrado. A lo contrario, Pablo dice en Tito 3: No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. También en Efesios 2 dice: Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras,
para que nadie se glorie. Factor número 2. Jesucristo específicamente enseñó a sus discípulos a mantener la ley. Pablo dijo que no estamos bajo la ley. Aquí está Cristo en Mateo 19. Y él le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Mateo 23 dice: entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guárdalo y házlo. Los judíos declararon en Actos 21: y cuando ellos lo oyeron, glorificaron el Señor y les dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero aquí Pablo dice en Romanos 7: mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Factor número 3. Los 12 apóstoles enseñaron que obras fueron necesarias para la salvación. En contraste, Pablo enseña que no eran necesarias para la salvación. Jacobo en Jacobo 2 dice: vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre, y no solamente por la fe. Pablo en Romanos 4 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justificación. Factor número 4. El bautismo de agua es una obra y fue necesario para la salvación de Israel, pero no tiene lugar en el programa de Dios para hoy. Actos 2 dice: entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Date cuenta que dice remisión y no perdón. En 1 Pedro 3 dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, por la resurrección de Jesucristo. Pablo en Actos 16 dice: y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos 11 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia, mas si por obras, ya no es gracia. Factor número 5. Jesús enseñó que el perdón fue condicional en el hombre perdonando a otros, mientras que Pablo enseñó que Dios nos perdonó basado únicamente en lo que Cristo hizo. Aquí está Jesús en Mateo 6. Mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está Pablo en Colosenses 2. Y a vosotros, estando muerto en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Factor número 6. Jesús enseñó que había un pecado que no será perdonado a los hombres, y aún Pablo dijo que Dios perdonó a todos los pecados. Aquí Jesús en Mateo 12 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Pablo en Actos 13 dice: y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Factor número 7. Jesús mandó a los 12 a predicar el evangelio del reino, mientras Pablo fue dado el evangelio de la gracia de Dios.
Escuchen por favor, las palabras significan algo y las cosas que son diferentes no son las mismas. Jesús en Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pablo dice en Actos 20, más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Factor número 8. Pedro predicó que los pecados serán borrados en la segunda venida, mientras Pablo predicaba que Cristo murió por nuestros pecados, así que ahora tenemos perdón. Pedro en Actos 3 dice, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Pablo en 1 Corintios 15 dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es el evangelio, amigos, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Factor número 9. Pedro fue enviado para bautizar, mientras Pablo era enviado no para bautizar. Ministerio de Pedro, en Mateo 28. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El ministerio de Pablo, en 1 Corintios 1. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Factor número 10. Jesús fue ministro de la circuncisión, los judíos, como eran los 12, mientras que Pablo fue el ministro de los gentiles. En Romanos 15 dice, digo pues que Jesús Cristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Los 12 en Mateo 10. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Pablo en Romanos 11 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Por cierto, estos son dos evangelios diferentes. Entonces, ¿cuál es para nosotros? Se nos dice que debemos trazar bien la palabra de verdad y que sigamos a Pablo. Es evidente que el no hacerlo resulta en confusión. Además, Pablo nos dice severamente que no mezclemos el evangelio de la gracia de Cristo con el evangelio del reino. Pablo dice en Galatas 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es exactamente lo que hacen las iglesias de hoy. Pervierten el evangelio de la gracia de Cristo, mezclándolo con el evangelio del reino de Dios. Pablo va más allá para decir en versos 8 y 9, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si algún os anunciaré otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es absolutamente claro que Pablo es el apóstol para los gentiles.
Usted, escuchando mi voz, es a quien Pablo habla hoy. Él fue el recipiente escogido de Dios para hacer el mensaje de salvación por gracia conocida a usted en esta dispensación que es ahora mismo. Es la edad de la gracia y es muy importante seguir a Pablo. Pablo dijo, sed seguidores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Seguir a Pablo es seguir su doctrina de salvación en la edad de la gracia de Dios. Significa seguir las cosas que le corresponde en esta edad y no mezclar con el evangelio del reino que tiene que ver con obras. Solo en los escritos de Pablo encontramos la doctrina, posición, andar y destino de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Tenga en cuenta que las palabras de Pablo en Romanos a través de Filemón son las palabras del Cristo resucitado. ¿Qué hacemos entonces? Debemos trazar bien la palabra de verdad, como se nos dice en 2 Timoteo 2:15. Esto significa que distinguimos entre la doctrina para la iglesia, el cuerpo de Cristo, que se encuentra solamente en las epístolas de Pablo, Romanos a Filemón, y no en el resto de la Biblia. Ya que Pablo es el apóstol de los gentiles y recibió la dispensación de la gracia de Dios, debemos seguir a Pablo como se dice que haga en 2 Corintios. Enseñar la doctrina del reino encontrada en Mateo a través de Juan como doctrina para hoy solo conduce a la confusión. Mientras toda la Biblia está escrita para nosotros, es evidente que no está escrita totalmente a nosotros. Todos dividen la Biblia en alguna parte, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero es importante que correctamente nosotros la dividamos. Esta verdad es vista fácilmente por aquellos que estudian la Biblia sin ideas preconcebidas. Tenga en mente que esta doctrina no es algo que se nos ocurrió, pero ha existido desde Pablo y fue creída por muchos a través de los años. Hoy la salvación es un regalo gratis sin ningún trabajo en absoluto. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. La palabra de verdad es el evangelio de salvación. Efesios 1 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación no depende de caminar por el pasillo en una iglesia, unirse a una iglesia, ser bautizado, dar vuelta a una nueva página, arrepentirse de sus pecados, alejarse de sus pecados, abandonar a sus pecados, confesar sus pecados, pedir perdón de sus pecados o invitar a Cristo a tu corazón. Ninguna de estas cosas te salvan. La salvación es disponible para ustedes que creen que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y que Dios nos perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. La salvación es confiar completamente en lo que Cristo hizo para nosotros en el Calvario. Creemos que esta gloriosa verdad ha sido escondida del mundo en general por el sistema religioso de este mundo, que ha sustituido la verdad por las tradiciones de los hombres. Pablo dijo, si por gracia, ya no es por obras. ¿Has confiado totalmente en Cristo con tu salvación? Cree en el Señor Jesucristo que murió por tus pecados y no hay nada más que necesites para la salvación. Confíe en Cristo y lo que hizo para usted en la cruz del Calvario. De nuevo te pregunto, ¿has confiado en Cristo con tu salvación?